En este vídeo, nos enfocaremos en la palabra ruido. ¿Cómo aprender? Escucha atentamente, repite después del hablante y practica para hablar naturalmente. Comencemos a aprender de una manera fácil y efectiva. ¿Por qué te ríes? Why do you laugh? Why do you laugh? ¿Por qué ronronean los gatos? Why do cats purr? Why do cats purr? ¿Por qué comemos desayuno? Why do we eat breakfast? Why do we eat breakfast? ¿Por qué bromean ellos? Why do they joke around? Why do they joke around? ¿Por qué suenan los teléfonos? Why do phones ring? Why do phones ring? ¿Por qué se apresuran? Why do people rush? Why do people rush? ¿Por qué se detienen los coches? Why do cars stop? Why do cars stop? ¿Por qué juegan los niños? Why do kids play? Why do kids play? ¿Por qué ladran los perros? Why do dogs bark? Why do dogs bark? ¿Por qué crecen las plantas? Why do plants grow? Why do plants grow? ¿Por qué cantan los pájaros? Why do birds sing? Why do birds sing? ¿Por qué hacemos ejercicio? Why do we exercise? Why do we exercise? ¿Por qué se encienden las luces? Why do lights turn on? Why do lights turn on? ¿Por qué caen las hojas? Why do leaves fall? Why do leaves fall? ¿Por qué hacen tic-tac los relojes? Why do clocks tick? Why do clocks tick? ¿Por qué soñamos? Why do we dream? Why do we dream? ¿Por qué rompen las olas? Why do waves crash? Why do waves crash? ¿Por qué brillan las estrellas? Why do stars shine? Why do stars shine? ¿Por qué te preocupas? Why do you worry? Why do you worry? ¿Por qué se curvan las carreteras? Why do roads bend? Why do roads bend? ¿Por qué lloras? Why do you cry? Why do you cry? ¿Por qué esperamos? Why do we wait? Why do we wait? ¿Por qué hablan ellos? Why do they talk? Why do they talk? ¿Por qué la gente cocina? Why do people cook? Why do people cook? ¿Por qué duermen los bebés? Why do babies sleep? Why do babies sleep? ¿Por qué aceleran los coches? Why do cars speed? Why do cars speed? ¿Por qué vibran los teléfonos?
Why do phones vibrate? Why do phones vibrate? ¿Por qué fluyen los ríos? Why do rivers flow? Why do rivers flow? ¿Por qué se abren las ventanas? Why do windows open? Why do windows open? ¿Por qué corren los trenes? Why do trains run? Why do trains run? ¿Por qué me siento cansado? Why do I feel tired? Why do I feel tired? ¿Por qué trabajamos? Why do we work? Why do we work? ¿Por qué vuelan los pájaros? Why do birds fly? Why do birds fly? ¿Por qué sonríes? Why do you smile? Why do you smile? ¿Por qué crujen las hojas? Why do leaves rustle? Why do leaves rustle? ¿Por qué arden las velas? Why do candles burn? Why do candles burn? ¿Por qué las llaves abren cerraduras? Why do keys open locks? Why do keys open locks? ¿Por qué tiemblan las manos? Why do hands shake? Why do hands shake? ¿Por qué las flores huelen bien? Why do flowers smell good? Why do flowers smell good? ¿Por qué giran las monedas? Why do coins spin? Why do coins spin?